De Panamá, y tenemos a Arturo Rebollón, epidemiólogo, especialista en medicina de desastres, control de enfermedades crónicas en situaciones de desastres naturales. ¿Cómo estás, querido mío? ¿Todo bien? Un placer estar aquí de vuelta en mi casa, en Cadena de Noticias. ¿Cómo están ustedes? Desde Panamá, ¿verdad? Sí, desde la ciudad de Panamá. Es correcto, desde Panamá. Estoy aquí haciendo una conexión. Gracias a la tecnología estamos hablando a casi 2.000 kilómetros de distancia. Esa es la ventaja de esta tecnología. Sería bueno, Arturo, que comenzaras hablando sobre de qué se trata esto de la medicina de desastres o de emergencia. Claro. Mira, la medicina de desastres es una rama especial donde se enfoca en muchas cosas. Todo el mundo piensa que el desastre es solamente cuando es el huracán, pero es toda la preparación que tú tienes que hacer a nivel de sistemas de salud, alcantarillados, acceso a alimentos, acceso a medicamentos, educación en las comunidades, que la gente esté preparada, y cuando está la situación de desastre tiene que haber una coordinación logística donde el sistema de salud forma parte esencial, porque lo primero que ocurre es que se corta la comunicación, se corta el agua, y al tener esas cosas aumenta el riesgo de enfermedades infecciosas, ¿no? Las diarreas y esto, pero hay una que la gente se le olvida siempre, que son las enfermedades crónicas, que son las del corazón. Nadie tiene un botiquín con pastillas de la presión arterial o su pastilla de diabetes. Simplemente viene la inundación y tú sales huyendo y te quedas sin medicamento por 10 a 15 días. Ahí es donde vemos que la medicina de desastre es muy compleja y es necesario tenerlo en los países. Es algo que se ha visto muchísimo desde el huracán Katrina hace 15 años, que tú debes estar preparado para eso, porque incluso hoy en día la ciudad de New Orleans, que era una de las más grandes de los Estados Unidos en cultura, gastronomía, no se ha podido recuperar después del huracán Katrina. Eso fue hace 15 años. Sí. Arturo, la isla de La Hispaniola ha sido objeto de dos impactos muy importantes de materia de naturaleza en un fin de semana. Una tormenta por un lado y por otro lado un terremoto en Haití. ¿Qué tipo de preparación deberíamos tener nosotros como país que tiene que estar prevenido para todo esto, tanto en tormentas y también un posible terremoto, y también los hermanos haitianos? ¿Cuál es la situación que se debe de buscar siempre de preparación y todo lo demás para que, como se dice en nuestros pueblos, no nos agarren asando batata? Exacto. Vamos a empezar por distintos niveles. Vamos a ir al hogar, la unidad más pequeña para el control del desastre. Tú tienes que asumir que donde hay un desastre, tu ayuda va a llegar 48 a 72 horas después. Sí. Por más eficiente que sea tu sistema, se demora 48 a 72 horas después. Entonces tú debes tener un mini botiquín que tenga agua, algo de alimentos enlatados que no se dañan, abre latas, tienes que tener lámpara, flashlight, que tengan alguna sábana, si tomas algún medicamento que tengas eso ahí, y si ya estás un poco más avanzado, que tengas por lo menos una tienda de campaña, por ejemplo, que si te toca moverte tienes algo donde resguardarte de la intemperie, ¿no? Entonces esas son cosas básicas a nivel de la casa. A nivel de la comunidad se organiza para que todas las casas que tengan esa red de solidaridad y que todos tengan su respaldo, porque si hay una casa que le va mal, a todas las casas en esa comunidad pueden estar en la misma situación. Entonces hay que cuidar a la comunidad. Un poquito más grande a nivel de instituciones de gobierno, tú tienes que ser entonces bien fuerte en lo que es organización de estas comunidades. Tienes que tener mucha educación y obviamente ya ustedes saben que todos los años existe la temporada de tormenta para la época de julio-agosto. Entonces tienes que hacer como las ardillas que van almacenando, que tienen sus depósitos de alimentos, que tienen depósitos de agua preparados, porque sabes que va a ocurrir la tormenta. Y esto no es una tormenta. Todos los años vemos que hay más tormentas y son cada vez más fuertes. Entonces, la preparación siempre ayuda a todo nivel, pero siempre lo más importante es empezar en la casa, que eso es algo que las personas pueden hacerlo. Primero te salvas tú para poder ayudar al otro. Esa es la medida básica en desastre. Arturo, hablamos de países pobres. Haití es un país
pobre, donde, lamentándolo mucho, muchas veces no existe esa preparación previa. Exacto. ¿Qué sucede cuando no se prepara? ¿Cuáles son las secuelas que deja un terremoto o una tormenta como la que vivimos ahora, Grace? Exacto. Nosotros ya ni siquiera tenemos que especular. Podemos tomar el ejemplo del terremoto que hubo en Haití hace poco tiempo, hace más o menos como 8 a 10 años, que fue bien fuerte, un huracán un terremoto bien fuerte que eliminó una gran población, que usualmente eran las personas que estaban en edificios, que estaban trabajando, entonces eliminó una gran masa profesional, ingenieros, médicos, abogados, políticos, personal de seguridad murió en esa situación. Entonces, ¿qué ocurre cuando tú estás en un país que tiene una situación tan mala a nivel basal? Tienes que jugar a todo nivel, al corto plazo, al mediano plazo y a largo plazo. ¿Qué puede hacer un país pobre a corto plazo? Lo primero, organización comunitaria. Es lo más básico que se puede hacer y te cuesta poco dinero. Que las comunidades se organicen. ¿Okay? Eso es básico. Segundo nivel, que ya no es solamente las comunidades, sino áreas geográficas un poco más grandes, donde se organizan, por ejemplo, huertos comunitarios, donde siembran granos secos que se pueden almacenar. O sea, se tiene que tener un fondo específico para guardar, para vender, porque eso es lo que hace que sean sostenibles, y un poco también para los desastres, que se puedan guardar, granos secos, de estas cosas que duran muchísimo, arroz, frijoles, que se pueden guardar en espacios cerrados, en espacios secos. Ya tú tienes al menos algún tipo de alimento durante esta situación. Que tengas filtros de agua, que los filtros de agua pueden ser de distintos niveles. Hemos visto desde los más sofisticados de estos de carbono, pero hay unos que son muy buenos, que simplemente se hacen a base de arcilla, arena y piedra, y son muy fáciles de utilizar. Tú puedes tirar agua en esos filtros y como funcionan por gravedad, cae toda el agua y la parte de abajo viene y está bastante limpia, que es un proceso como utilizar la misma naturaleza para filtrar el agua, y funciona bastante bien. Sí. Entonces tú puedes ir preparando esos filtros a distintos lugares y no son tan caros. ¿Cuánto cuesta un filtro de eso? Entre 150 a $200 un filtro de eso, que te puede ayudar a darle agua a toda una comunidad. Entonces hay que pensar pequeño para pensar después en los costos grandes, porque yo sé que hacia allá va donde va tu pregunta. ¿Cómo hago entonces para escalar eso a todo un país? Ese es el reto que todavía no se sabe en el mundo, cómo resolverlo. Sí. Arturo, me gustaría saber si ustedes, los especialistas, se mantienen dando charlas en muchos estados. Los estados que están en riesgo de desastres naturales, ¿los mantienen convocados para que den su asesoría? Sí, claro que sí. Nosotros se apoya a todo nivel, ya les digo, el esfuerzo más grande se hace siempre en las comunidades. Sí. Si la comunidad está preparada, no te agarres de sorpresa un desastre. Ya tú sabes, tienes todo tu sistema de comunicación, preparaste tus ventanas, aseguraste de que tu casa no se llene de agua porque le pusiste sus bolsas para que no se inunden, esas cosas. Y de ahí, entonces, eso requiere unas certificaciones, entrenamiento, y también se apoya también en logística de gobierno. Por ejemplo, en Panamá nosotros apoyamos mucho a lo que son los hubs humanitarios, y estos hubs humanitarios son los que envían los alimentos y los supplies para estos países, ¿no? Que tienen agua, alimentos, cosas sencillas, desde higiene de la mujer. Ustedes saben que las toallas sanitarias llegan y se las lleva el huracán y no hay acceso a más nada de estas cosas de higiene de femenina, y también hay que incluirlo, ¿no? Entonces es una lista importante y se hacen en distintos niveles, tanto a nivel local como a nivel de hubs regionales, como el que tenemos acá en Panamá de las Naciones Unidas. Sí. Bueno, gracias Arturo Rebollón, epidemiólogo, especialista en medicina de desastres, control de enfermedades crónicas en situaciones de desastres naturales. Un gustazo y un placer inmenso tenerte, de verdad. No, claro que sí, un placer aquí y suerte. Sé que este es un momento difícil, pero si se hacen las cosas poco a poco, les va a ir bien. Buenísimo. Amén. Un abrazo.